Bien, hermanos, bienvenidos. Precioso tiempo de adoración. Gracias, hermanos. Y buena presentación de nuestras misiones. Creo que es muy bueno de vez en cuando hacer esto para que la iglesia sepan, ustedes sepan y los demás sepan lo que estamos haciendo. Así que es una bendición que hoy pudimos dar testimonio de las obras que estamos apoyando. Por ahí viene un viaje misionero al Líbano y también vamos a hablar de eso, de todas las cosas que el Señor está haciendo y que sigue haciendo. Y por supuesto vamos a apoyar otras obras más que nos han presentado. Creo que es una bendición cuando nuestra iglesia puede servir a otros. Y por supuesto, como bien lo dijo el pastor Cristian, eso lo hacemos también con nuestra participación, con nuestros diezmos y ofrendas, lo cual es una gran bendición. Abran sus Biblias, hermanos. Hoy es el penúltimo mensaje con motivo de esta llamada Semana Santa o Easter, como bien lo conocemos aquí en este país. Y por supuesto hemos venido hablando de la entrada triunfal, fue el primer mensaje. Después hablamos la semana pasada acerca del sufrimiento de Jesús cuando Él habló precisamente que su alma estaba angustiada, que su alma estaba dolida por lo que iba a pasar. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Decidí cambiar en la semana el libro de Lucas, porque si bien el libro de Juan es un libro tremendo en cuanto a todo esto que estamos hablando, sentí en mi corazón que fuéramos más bien a Lucas, porque Lucas nos presenta la historia completa también, con varios elementos acerca de la muerte, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en Lucas capítulo 23 vamos a encontrar el mensaje de hoy que lo llamamos espectadores y participantes de la cruz. Ese es el mensaje que traemos para hoy. Así es que abran sus Biblias en Lucas 23 y vamos a leer, fíjense, todo ese pasaje. Así es que pónganse de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Otra vez, Lucas 23, 26 en adelante, vamos a leer esa historia. Yo quiero que usted se concentre esta tarde en esta historia, porque es una historia tan extraordinaria que nos habla precisamente de la razón de nuestra salvación. La razón por la que Jesús murió, por supuesto, en la cruz por nosotros, está en este pasaje de Lucas 23, 26 en adelante. Yo voy a leer, ustedes me siguen por favor allí en sus Biblias. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Cristo de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición?
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir que el Señor en esta hora nos hable de una manera muy especial por esta palabra. Amado Dios, hemos llegado a este momento tan solemne, tan profundamente significativo para nuestras vidas. Lo último que quisiéramos hacer esta tarde es que algo nos interrumpa, aún nuestros pensamientos, alguna actitud. Señor, queremos estar en este lugar absortos, rendidos a ti, escuchando la historia de la crucifixión, los espectadores, los participantes. Señor, que tú esta tarde nos ayudes a entender las razones por las cuales tú diste tu vida. Señor, enséñanos esta tarde que si bien nosotros no estuvimos allí hace 2000 años, de igual manera fuimos participantes o espectadores, o allí estuvimos también al momento cuando tú diste tu vida por nosotros. Sobre todas las cosas, Señor, enséñanos que tu muerte fue posible para que nosotros hoy seamos hijos de Dios. Que a través de tu muerte tú has perdonado nuestros pecados. Que a través de tu muerte es que existe esta iglesia. Gracias por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Mis amados, la escena del Calvario tuvo espectadores y participantes. Así comenzamos diciendo: cada uno de ellos representa las diferentes actitudes sobre cómo se ha respondido a este espectáculo de la historia, a este acontecimiento. Por ejemplo, la actitud de los discípulos durmiendo mientras él oraba nos muestra la falta de vigilancia en la vida cristiana, de oración, por supuesto. Judas y la turba que le prendió representan el precio de la traición. La vacilación de Pilatos y la entrega final de Jesús al populacho para ser crucificado muestra la cobardía para no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. La alevosía con la que Herodes interrogó a Jesús, pretendiendo sacar de él un milagro, habla de la satisfacción personal y del ego que este hombre tenía. Y cómo no hablar, por supuesto, de la multitud enardecida que prefirió a Barrabás en lugar del Maestro, en lugar de Jesús. La cruz tuvo sus espectadores, la cruz tuvo sus participantes. La ciudad de Jerusalén estaba agitada por el momento cuando Jesús iba al Calvario. Hubo una agitación política. Los gobernadores de ese tiempo tuvieron en sus manos a Jesús. Hubo una agitación religiosa. El Sanedrín en pleno condenó a Jesús por la blasfemia de que él, siendo hombre, se hizo Dios. Hubo una agitación militar. Los soldados fueron los encargados de ejecutar la orden de la crucifixión sin despertar ningún tipo de compasión, porque simplemente Jesús era otro malhechor. Y mientras todo esto sucedía, los espectadores de este tiempo siguen allí contemplando la cruz. La respuesta
que vamos a dar hoy es de qué manera contemplamos la cruz. De qué manera la cruz de Cristo ha sido y es la razón de nuestra fe y nuestra esperanza. Los espectadores del cielo guardaron silencio mientras eso sucedía. Jesús está muriendo en la cruz por voluntad del Padre. Y hubo silencio en el cielo, profundo silencio en el cielo. Tanto así que dice la Escritura que por 3 horas hubo oscuridad. Y en el momento más doloroso, cuando Jesús estaba llevando sobre sus hombros nuestros pecados, en medio de esa oscuridad exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto para mostrarnos entonces los horrores de la cruz, lo que significó esto. Y por qué nosotros entonces, cuando estamos hoy predicando esta palabra, traemos otra vez este mensaje como la razón de ser de nuestra vida, de nuestra esperanza, de nuestra salvación. Así que, mis amados, les invito por unos momentos a que me acompañen para que analicemos por medio de esta palabra quiénes son esos espectadores, quiénes fueron esos espectadores, quiénes fueron esos participantes y por qué cada uno de ellos nos representa de alguna otra manera, por supuesto, a nosotros también, especialmente aquellos que ignoran, que desconocen, que menosprecian la cruz de Cristo. Veamos, por ejemplo, a los que acompañan a llevar la cruz. ¿Quiénes son? Vayan al versículo 26. Tengan sus Biblias abiertas, por favor. Síganme porque les voy a dar esta tarde una visión completa de este pasaje para que entendamos toda esta idea de los espectadores y los participantes de la cruz. Dice el versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Hermanos, este pasaje es un pasaje único en la Biblia. Yo quiero confesarles que no he escuchado muchos sermones acerca de Simón de Cirene. Yo creo que una vez prediqué uno, pero no hay muchos sermones, no conozco muchos sermones. Pero quiero decir esta tarde con la propiedad y la autoridad que la Biblia nos confiere, que estamos en presencia de uno de los casos cuando uno tiene que entender cómo Dios preparó todas las cosas. Y tenemos el caso de Simón, de Simón de Cirene. Interesante que este hombre no habla en la Biblia, como por ejemplo el caso de José, el esposo de María, que tampoco habla en la Biblia. Pero su presencia en medio de estos escenarios ha sido sumamente clave. Es interesante que este hombre, Marcos dice, por allá en Marcos 15, 21, que él era el padre de Alejandro y de Rufo. Ahora, cuando uno sigue estudiando la Biblia y sigue analizando quién eran estos personajes, Alejandro y Rufo, posteriormente se encuentra, por ejemplo, por allá en Romanos 16, 13, a Pablo hablando de un tal Rufo. Y entonces coincide de que estos hijos eran precisamente, el padre de estos hijos era Simón de Cirene. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque este fue el hombre que se le obligó a llevar la cruz. Se le obligó a llevar la cruz al principio. Pero quiero pensar esta tarde que después que él llevó la cruz y que supo quién era la persona que iba a morir en esa cruz, que no era cualquier malhechor, quiero pensar entonces que este hombre no solamente tuvo el privilegio, el más grande privilegio que hombre alguno puede tener. Otra vez, piense por un momento. Ayudar a Jesús a llevar la cruz. Fue algo físico, fue algo real. Dice que venía del campo. Lo más probable es que estaba cansado, venía de su trabajo. Sin embargo, los soldados pues llegaron y lo tomaron y él simplemente pues fue obligado a hacer esto. Pero otra vez, pensando en su vida posterior, al principio llevó la cruz sobre sus hombros, pero después Simón de Cirene llevaría la cruz en su corazón para compartirla. Llevaría el mensaje de la cruz para decirles a otros
que ese hombre que murió allí es el Hijo de Dios, que ese hombre que murió, al cual él ayudó a llevar la cruz, es el Salvador de la humanidad. Y amados, estamos en presencia precisamente de ese caso. Ahora, la pregunta a responder esta tarde es, ¿por qué ayudó a Jesús a llevar la cruz? Y aquí quiero que me sigan con mucha atención, porque vamos a encontrar aquí esta tarde algo que nos va a sorprender. ¿Por qué razón Simón de Cirene llevó la cruz de Jesús? Jesús tenía 33 años. ¿Acaso no tenía suficientes fuerzas para hacerlo? ¿Por qué entonces la llevó? Escuchen esto. Jesús había pasado todo un día y una noche sin comer y beber. Había recibido 6 juicios, 3 de los judíos y 3 de los romanos, los más humillantes. Su cuerpo ya estaba flagelado por los látigos. Una corona de espinas se la habían clavado en su cabeza y la sangre ya brotaba de sí mismo. Jesús estaba totalmente agotado. Jesús, uno puede imaginarse a un joven pensando otra vez en su edad y en su fuerza, agotado, no pudiendo llevar la cruz. Los demás ladrones o los malhechores llevaban su propia cruz, pero Jesús no lo puede llevar en ese momento. Mis amados hermanos, Simón de Cirene aparece como parte del propósito divino, para que justo en el momento cuando Él se dispone, por voluntad divina, morir, entonces Él pudiera ayudarlo a llevar. Porque no era la cruz completa, acuérdense que una parte de la cruz estaba allí en el lugar, pero Él llevaba la parte de arriba que era muy pesada, y todos los malhechores llevaban eso, precisamente para que ellos sintieran el peso de lo que esto significaba, de lo que significaba la cruz. Jesús no pudo llevarla. Al principio Simón llevó la cruz de Jesús otra vez sobre sus hombros, pero este hombre después llevaría a todos el más grande de los mensajes, el mensaje de la cruz. Es interesante que Jesús, previo a esto, había dicho: si alguno me sigue, hablando desde el punto de vista de ser su discípulo, pues que lleve también su cruz, que lleve la cruz, hablando desde el punto de vista de la entrega que debemos tener nosotros. Somos llamados para tomar la cruz. Tome su cruz, dice, cada día y sígame. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser discípulo, tome su cruz cada día y sígueme. Pues Simón de Cirene, en este caso, aprendió a llevar la cruz de Jesús. Pero lo interesante de esto es que él llevó una cruz la física, la cruz real de Jesús. Nosotros hoy día tenemos la responsabilidad de llevar la cruz. No esa cruz, nuestra propia cruz, porque él dice, tome su cruz cada día. ¿Cuál cruz? La cruz de hacer la voluntad de Dios. La cruz, por supuesto, que nos identifica como sus seguidores. Tomar la cruz debiera ser entonces mi gozo continuo. Para Jesús fue dolor, sufrimiento, mas para nosotros el llamado es que esa cruz sea una cruz de gozo, de entrega, de dedicación. En segundo lugar están los que lloran por causa de la cruz. Vayan al versículo 27-31 para que vean esto. Esos versículos nos muestran a los más valientes que están allí en la cruz, al lado de la cruz o al pie de la cruz. Dice el versículo 27 y 28 especialmente: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero escucha esto: Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Voy a repetir otra vez esa parte. Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Estamos en presencia de aquellas que lloran y de los que lloran a causa de la cruz. Las mujeres tienen una valentía poco común, mis amados hermanos. Es interesante que los discípulos se habían desaparecido. El único que estuvo allí en la cruz fue Juan.
Y cuando hablamos de la valentía de las mujeres en este sentido, estamos hablando de que son capaces, porque quedó demostrado aquí, de enfrentar riesgos, peligros, con tal de estar cerca del ser que aman en este caso. Imagínense, por ejemplo, la madre con su hijo, con sus niños. ¿Qué no da una madre por amor a sus hijos? ¿Qué no da una mujer por amor al que ama? Y aquí estamos en presencia entonces de un caso donde ellas se enfrentan a todos los riesgos. Se enfrentan a todo lo que podía venir. ¿Qué podía venir? Pues que a ellas también las tomaran, porque como quiera que sea, se habían identificado con Jesús. Pudieran tomarlas, pudieran hasta matarlas. Pero no les importó eso. Por cierto, en la historia de Jesús, tanto la muerte como la resurrección, las mujeres fueron las protagonistas en primer lugar. Después vinieron los discípulos, pero fueron las mujeres. Y aquí hay algo interesante, porque en medio de todo eso, en medio del riesgo que esto planteaba, Jesús se acerca a ellas. Y aquí, hermanos, vemos las cosas maravillosas de nuestro amado Jesucristo, que aún con ese dolor, que aún con ese pesar, con ese sufrimiento, le dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes, hagan lamentación por ustedes, porque estaba profetizando que un día Jerusalén sería destruida, toda Jerusalén sería destruida, y por eso dice: bienaventuradas las que no tuvieron hijos, las estériles, porque lo que iba a suceder a Jerusalén era tan terrible que matarían a los niños. Y en efecto sucedió eso en el año 70 después de Cristo. Y aquí le está diciendo él a ellas: no lloren por mí, lloren por ustedes, por lo que ha de venir. Qué tremendo pensar que Jesucristo, aún en la hora de dolor, de ese dolor tan grande, Él está ministrando la vida de estas mujeres. Pero también lo hizo desde la cruz. Una de las palabras que, por cierto, el viernes vamos a estar presentando, es cuando le dice al discípulo: he ahí tu hijo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, refiriéndose al cuidado que, por supuesto, él iba a tener de su propia madre. En el caso de las mujeres, entonces, están allí viendo el espectáculo, pero están llorando, no están como los demás. Saben lo que significa para sus vidas la muerte de su Salvador. Están allí horrorizadas frente a ese drama. El Jesús que está muriendo, el Salvador que está muriendo, el Maestro que está muriendo, no es un malhechor. No forma parte de los que van allí para ser sacrificados por sus pecados. Amados hermanos, ellas lloraban a causa de la impotencia, por no evitar la burla, el escarnio y el vituperio del cual estaba siendo sometido el Señor. Ellas vivieron muy cerca los horrores de la cruz. Ellas vieron a su cansado Maestro con su cuerpo herido antes de ser crucificado. Su valentía inspira de tal manera que nosotros veamos que frente a estos sufrimientos de la cruz no debemos huir, sino debemos quedarnos y enfrentarlos. Las mujeres nos enseñan, las mujeres allí presentes nos enseñan a nosotros, los hijos de Dios y los creyentes, sus discípulos, que debemos estar más cerca de la cruz cuando otros entonces la rechazan y cuando otros la menosprecian. Pero ¿quiénes eran esas mujeres valientes en este relato de Jesús? Interesante que Juan es el único que nos habla de esto. Dice que estaban junto a la cruz. ¿Quiénes estaban? Dice, estaba la madre de Jesús, por supuesto, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Por lo menos 4 mujeres estaban. Es posible que había más, pero él menciona 4 mujeres. Ahora, vamos a ver las cosas muy cerca, porque es muy interesante esto. Todas estas mujeres habían sido tocadas por el amor del Señor. Todas habían sido testigos de la obra que el Señor había hecho en ellas. Por ejemplo, de María Magdalena. La Biblia dice que Jesús sacó 7 demonios de ella quiero decir. Esto habla entonces que María Magdalena tenía un amor tan profundo por Jesús, que por cierto es la primera mujer que Jesús se le aparece después de la resurrección. Datos que son muy interesantes y curiosos. Y está allí ella, junto con su mamá. Y por supuesto, en medio de todo eso, otra vez Jesús, como dije, lo consuela a ellas,
diciéndole, no lloren por mí. Ahora, lo que nos interesa también ver aquí es que frente a ese sufrimiento de estas mujeres está una mujer que seguramente es la que sufre más. Y esa mujer se llama María, la madre de Jesús. Ella está viendo a su hijo morir. Morir injustamente. Morir simplemente porque en este caso se está cumpliendo la palabra profética y porque fue la voluntad del Padre. Pero el dolor más grande lo está recibiendo ella. ¿Qué le había dicho Simón, otro Simón, muchos años atrás cuando ella dio a luz a Jesús, el bebé Jesús? Le dijo que una espada traspasaría tu propio corazón. Y se está cumpliendo ahora esa profecía, porque en efecto María está experimentando una espada que está traspasando su corazón al ver que su propio hijo está muriendo en la cruz. Se cumplió esa profecía. Mis amados hermanos, las mujeres al pie de la cruz nos recuerdan que los sufrimientos de Jesús fueron reales, que el precio de nuestros pecados fue la sangre del inocente Cordero de Dios, que a través de Jesús Dios se humilló a sí mismo para reconciliarnos con Él. Otra vez, la valentía de esas mujeres nos hablan del coraje de seguir a Jesús. La pregunta es, ¿qué hubiese hecho yo en ese lugar? ¿Qué hubiese hecho yo en el momento cuando también agarraron a Jesús? Pues lo más seguro que como los discípulos se fueron, huyeron. Y quizás te dicen, no, yo no hubiese huido. No, hermano, hubiésemos huido. Pero ahí están las mujeres valientes al pie de la cruz. ¿Eran espectadoras? ¿Eran participantes? Por supuesto, participantes de la cruz. En tercer lugar están los que ofenden a la cruz. Vayan al versículo 35. Vean lo que dice este versículo porque es muy importante. Dice el versículo, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernadores se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el Hijo de Dios. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero varias veces aparece esta expresión. Si eres hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo. Por lo menos unas 2 o 3 veces. Es interesante esto. Este grupo representado por los gobernadores. Para ellos Jesús no era más que un lunático, mentiroso, con pretensiones de engañar al pueblo, con sus señales, proclamándose el Mesías y el Hijo de Dios. Así lo veían los gobernadores. Por eso ellos ofendían la cruz. Consideraban a Jesús tan poca cosa en sus delirios de grandeza que él merecía entonces la muerte. Esa muerte la merecía Jesús. Ellos dirían, por ejemplo, si él tiene poder para salvar a otros, si él pudo salvar a otros, entonces ¿por qué no se salva a sí mismo y también salva a nosotros? Estaban diciendo ellos. Yo quiero decir esto esta tarde. Si ninguno de esa gente se arrepintió, porque dudo que se arrepintieron, si ninguno de esa gente se arrepintió, estarán con el rico en el Hades, viendo la escena del crucificado y deseando que alguien refresque su lengua también, porque lo que más tienen allí estando en ese lugar de tormento es la escena de Jesús y ellos vituperando, crucifícale, crucifícale. Si no se arrepintieron, ese es el castigo que tienen para siempre. Los burladores de la cruz recibirán un castigo ejemplar. El juicio para ellos será implacable, dice la palabra. El versículo 36 y 37 también encontramos allí a los escarnecedores de la cruz. Mira lo que dice. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Otra vez. Si tú eres el rey de los judíos, pues sálvate a ti mismo. Las últimas palabras que tienen que ver con esto es la palabra escarnecer. Sus sinónimos son afrentar, ofender, deshonrar, insultar, injuriar, agraviar, vejar, zaherir. Los soldados no hacían ninguna diferencia con al que están allí crucificando. Ellos no sabían que Jesús es el Hijo de Dios. Por supuesto, uno de ellos va a decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios, uno de los centuriones. Pero los soldados comunes abrieron las manos de Jesús como cualquier otro malhechor. Por cierto,
tengo que pensar que cuando a Jesús lo desnudan para crucificarlo, los soldados tuvieron que darse cuenta que el cuerpo de ese hombre que está muriendo era un cuerpo santo, sin señales, porque era el cuerpo del Hijo de Dios que está muriendo en ese momento. Pero abrieron sus manos y pensando que era cualquier otro, lo crucificaron de esa forma. Las mismas palabras insultantes que le decían a los demás, a él también se lo están diciendo. Ellos eran brutales, muy brutos, brutales quiero decir, e insensibles al momento de crucificar a una persona. Los golpes sobre la cara de sus víctimas revelaban la bajeza de sus tratos brutos, muy fuertes quiero decir. Jesús fue sometido al tratamiento de aquellos despiadados soldados. Para Cristo no hubo una preferencia en el castigo. Él sufrió exactamente lo que estaban sufriendo los demás, pero el de él era peor, porque no era un pecador, el inocente, el santo de Dios. ¿De qué manera ellos entonces se ensañaron contra Jesús? Bueno, Jesús dijo, hacía una semana atrás, que era el rey, y la gente dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey que viene. Pues ellos están diciendo, qué gozo tenemos de sacrificar al rey de los judíos. Porque ellos dirían, nosotros tenemos un solo rey y ese rey se llama César. Este que dijo ser el rey, pues lo estamos matando, lo estamos crucificando. Se ensañaron contra él de tal manera que en ese momento entonces ellos simplemente ejercieron toda su brutalidad, su bestialidad contra el Señor. Le pusieron un emblema, una señal, una inscripción en la cabeza. Le habían puesto primero una corona, burlándose. Dice que eres rey, pues te coronamos. Pero no era una corona llena de oro, no era una corona de diademas, era una corona llena de espinas. Y cuando atravesaron su piel, por supuesto, esas espinas penetraron su cuero cabelludo y de allí salió mucha sangre. Y ellos estaban gozándose al ver que el rey de los judíos en ese momento lo están crucificando. Entonces tenemos con esto los que ofenden a la cruz de Jesús. Pero tengo que ir a mi último pensamiento y es aquí donde yo quiero que usted se concentre para que veamos cuál es el significado de los que son clavados en la cruz. Le voy a hacer pensar esta tarde, hermanos, en 3 escenarios para que usted se ubique en las implicaciones y significado de la muerte de Jesús por nosotros. Vamos a ver. En el versículo 39 tenemos a un hombre que está muriendo. Escuche esto, muriendo en sus pecados. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, ¿qué le dijo también? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 3 veces en este pasaje se repite la misma palabra. Si tú eres el Cristo, entonces sálvate a ti mismo. Y este es el hombre que está allí al lado de Jesús, está pegado en la cruz, muy cerca de Jesús. Y le dice, bueno, si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Ahora, aquí hay una verdad teológica, una verdad acerca de lo que es la salvación que tenemos que entenderla. Porque mis amados hermanos, al ver a este hombre escarneciendo a Jesús de esa forma pública, propio de aquellos que menosprecian la cruz de Jesús, esto evidencia entonces que en él no hubo un quebrantamiento, ni aún estando tan cerca de la cruz no hubo un quebrantamiento. Este hombre, escuche, está muriendo en sus pecados. Su orgullo no le permitió ver la salvación tan cerca que tenía. Y es aquí donde quiero que usted piense por un momento. Porque si usted no es un hijo de Dios, si usted no ha creído en el Señor, si Jesucristo no es su Salvador, usted está en esta categoría de este malhechor, tan cerca de Jesús, pero perdiéndose, muriendo en sus pecados. Este hombre representa esa humanidad que en efecto está tan cerca de Jesús, pero prefiere morir en sus pecados. Este es el triste cuadro de nuestra humanidad. Muchos prefieren morir en sus pecados, aunque tengan tan cerca la salvación de sus almas.
Al igual que este hombre le exigen a Dios, le dicen, sálvanos, sálvanos. Al fin y al cabo tú eres Dios, sálvanos. Como si fueran merecedores de la salvación. ¿Quién es merecedor de la salvación? ¿Quién merece la salvación? Nadie. Ninguno de nosotros merecemos la salvación porque somos pecadores. Pero estamos ahora en presencia de alguien que asumió la responsabilidad sobre sus hombros de nuestra salvación. Y sobre sus hombros ahora pesan todos nuestros pecados. Al igual que este hombre le exigen a Dios salvarlos de su condición. Muchos siguen muriendo en sus pecados, teniendo tan cerca un Salvador. Ojalá que esa no sea tu experiencia, mi amado, que estás con nosotros esta tarde. Ojalá que esta no sea la experiencia de tu vida, que has escuchado y has escuchado y has escuchado acerca de Jesús, pero no te has convertido, no le has entregado tu corazón a Él. Entonces, si estás en esa condición y murieras en esa condición, ¿qué va a pasar con tu vida? Pues vas a morir en tus pecados, teniendo tan cerca un Salvador. En segundo lugar, tenemos a un hombre muriendo a sus pecados. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 40 y 43. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ahora escuche. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Escuchó bien eso? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le está diciendo Jesús esto? ¿Le está diciendo a un buen ladrón? No era buen ladrón, porque era igual que el otro. Le está diciendo a un ladrón que se está arrepintiendo. Y en ese momento entonces ese hombre no está muriendo en sus pecados, sino está muriendo a sus pecados. Cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hermano, la maravillosa respuesta de Jesús es, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe usted cuál es el primer fruto de la cruz? Un ladrón arrepentido. Fue con Jesús al paraíso. Y cuando usted y yo estemos en el paraíso, ¿sabe a quién vamos a ver? A ese ladrón que se arrepintió. Hermanos, la Biblia no puede pelarse cuando habla que a los suyos vino y los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este se convirtió en un hijo de Dios antes de morirse. Dicho sea de paso, en esta teología que estamos presentando esta tarde tenemos a un Dios que nos ama tanto, que aún hasta lo último de nuestras vidas nos da la oportunidad para que nos arrepintamos. Pero ojo, no espere ese día, por favor. No espere llegar ese día. Usted tiene el tiempo hoy. En su propia condición Él tuvo esta revelación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ¿qué mal hizo? El cielo no nos pertenece por herencia, mis amados. El cielo es la consecuencia de un arrepentimiento de corazón. El cielo es el resultado de decirle a Jesús, acuérdate también de mí, que soy pecador, por favor, perdóname, hazme tu hijo. Esa es la oración que debe hacerse. Por último, tenemos a un hombre en el centro. Ahora, piensen un poquito. Si hay uno que está muriendo en sus pecados, hay otro que está muriendo a sus pecados. Este que está en el centro, ¿qué relación tiene con los pecados? Está muriendo por los pecadores. Porque no tenía pecado. Y aquí vemos la grandeza de la cruz. Aquí vemos las implicaciones de ese momento. Porque el que está en el centro no es pecador, pero está muriendo por los dos. Y aquí viene el resumen de todo lo que significa precisamente el cristianismo. Jesús vino para morir por todos los hombres. Pero no todos los hombres
lo aceptan, sino que lo rechazan. Pero muchos hombres lo aceptan, lo reciben y son salvos. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? El pecado no podía ser borrado y limpiado de otra manera. Jesucristo fue el Cordero de Dios. El Cordero de Dios inmolado, dice, sacrificado aún antes que el mundo fuese. Ahora se cumple la profecía. Jesús murió por nuestros pecados. Esta es la revelación del plan eterno de la salvación. Entonces, ¿qué nos sugiere la palabra? Usted no tiene por qué morir en sus pecados. Usted debe morir a sus pecados para aquel que murió por sus pecados pueda perdonar sus pecados. Esa es la esencia de todo lo que estoy diciendo. Frente a esto, entonces, ¿qué respondemos? La respuesta debe ser: Señor, gracias, porque al contemplarte en la cruz, muriendo, absolutamente entregando tu vida, 7 palabras dijiste allí en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben. Tengo sed. Al hijo que está allí, a Juan, le dice: he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Cuando estaba ya para morir, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ver a un Jesús en esa condición, sentirse desamparado por su Padre. Pero también viene el triunfo cuando dice: consumado es. Y después de eso, entonces, dirigirse al Padre y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí murió. Y se da entonces el hecho indiscutible de que Jesús cumplió la voluntad del Padre de morir por todos nosotros. ¿Cuál va a ser la respuesta nuestra? Es cierto que nosotros no estuvimos en el momento cuando crucificaron al Señor, pero las actitudes de aquellos espectadores y participantes representan en cualquier momento nuestra vida. Y hemos hablado entonces de aquellos que ayudaron a llevar la cruz: Simón de Cirene. Los que lloran por la cruz de Jesús, las mujeres. Los que se burlan, ofenden a la cruz, los gobernadores, los soldados. Pero sobre todas las cosas, los que están clavados allí en la cruz tienen un mensaje para cada uno de nosotros. El mensaje de los que están allí muriendo nos representa. Otra vez, si yo estoy tan cerca de Jesús, pero tan cerca de Jesús, y lo rechazo, yo estoy muriendo en mis pecados para siempre. Pero si yo lo acepto, si yo lo recibo, hermano, qué lindo escuchar de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel que dice: yo soy pecador, yo reconozco que soy pecador, pero me arrepiento. ¿Por qué? Porque el que está muriendo es inocente. Yo soy culpable, pero él es inocente. Él está muriendo por mis pecados. Él está entregándose allí por mis pecados. Entre los que fueron clavados sobre la cruz hay 2 representaciones de la humanidad. Están aquellos quienes, otra vez, deciden morir de esta manera. Pero hay aquellos que deciden seguir a Jesús. La pregunta para ti esta tarde es: ¿con cuál de estos malhechores te identificas? ¿Cuál es tu decisión frente a la cruz? Nosotros no podemos presentar un mensaje como este, escucharlo. Qué bueno, volvimos a escuchar un mensaje de esto en este tiempo de Easter. Pero yo sigo igual. Yo sigo escuchando esa voz, pero sigo igual. No me he convertido, no me he arrepentido, sigo todavía igual. Y sabe que Jesús está allí tan cerca de ti, tan cerca de tu corazón, y de igual manera te está invitando para que vengas a Él y le entregues tu vida a Él. ¿Con qué propósito? De que entonces se cumpla el objeto de la cruz,
que fue morir por tus pecados y por mis pecados. Pero también se cumpla el hecho de que tú, al morir, no vas al Hades o al infierno o al lugar de la perdición, sino que vas al paraíso de Dios, al lugar donde Jesús se fue para estar ahí. Déjeme decirle algo con esto para orar, que me parece interesante. La palabra paraíso es la palabra Edén. Es exactamente esa palabra. El Edén existió al principio, hasta el capítulo 2 de Génesis, pero después desapareció. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, se encuentra otra vez al Edén, al jardín, al paraíso. ¿Dónde? En el cielo. Interesante que el primer Adán, dice la Biblia, fue sacado del Edén por su pecado. Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, entonces ahora recupera a los hombres que pecaron para llevarlo al Edén, al paraíso. Y cuando él dijo a este hombre, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, le está diciendo a él, este es el lugar de los que mueren siguiendo a Jesucristo. Este es el lugar que van a ocupar aquellos que le rinden su corazón al Señor. Es la promesa. Si usted no había pensado en esto, si no había buscado un texto bíblico que compruebe que el cielo es real y que hay un lugar donde vamos a vivir con el Señor, pues sepa esta tarde por este texto que Jesús le dijo a un ladrón que se arrepiente, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos está diciendo con esto el Señor? Que también tú y yo estaremos también un día en ese paraíso. Pero si en verdad le conocí, esta es la condición, porque el uno lo rechazó estando tan cerca, el otro lo aceptó. ¿Cuál es la única condición para entrar al paraíso? Te la voy a decir esta tarde para que ores conmigo. Arrepentirse de nuestros pecados para con Dios y poner nuestra fe en Jesucristo. Es la única condición. Si tú no haces eso, no importa a dónde pertenezcas, no importa si vienes a esta iglesia, no importa si vas a otra iglesia, si no haces eso, si no te arrepientes en tu corazón y recibes a Jesucristo, estás en la misma condición del otro malhechor. Entonces, ¿qué hacer? Arrepentirse. Y dice, Señor, yo quiero ser y yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero estar en ese lugar. No por mis méritos, no por mis obras, pero por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque tú entregaste tu vida por mí. Vamos a estar de pie para orar al Señor en este momento. Esta tarde yo voy a hacer una invitación un poquito más amplia que la que he hecho la vez pasada. Algunos de ustedes han tomado algunas decisiones. Me alegra por eso, por ustedes. Esta tarde nos vamos a gozar al verles a ustedes pasar al frente y confesar públicamente que ustedes se identifican con Jesucristo como su Salvador personal. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a orar. Yo voy a orar por ti. Vamos a hacer dos cosas. Yo voy a orar por ti. Yo voy a pedir que en esta tarde el Espíritu Santo toque tu corazón, abra tu corazón. Rompa las cadenas que te están atando por tanto tiempo. La cadena de la incredulidad, las cadenas de la tradición, cualquier cadena que haya en tu vida. En este momento yo voy a pedir que el Señor la rompa, la rompa. Después de eso, voy a dejar un momento, un silencio, para que tú ores. En base a la oración que voy a hacer, para que tú ores y tú recibas a Cristo como tu Salvador. Si no eres un cristiano, si no eres un hijo de Dios, que tú lo recibas. Cierra tus ojos por un momento. Allí donde estás. ¿Dónde estás? Escucha esto que voy a decir en la oración. Padre Celestial, Señor, tú eres testigo de este momento. Tú eres testigo de que he predicado tu palabra. He traído otra vez el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es exactamente esto.
Hay espectadores que hasta rechazan y se burlan de la cruz. Pero hay participantes que no están esperando que tú te salves y los salves a ellos, sino que dicen como el ladrón arrepentido: acuérdate de mí. En este momento, Señor, yo invoco tu nombre para que tú te acuerdes de los que están aquí presentes, que te necesitan, que necesitan entregar su corazón a Jesucristo, que necesitan ser salvos hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios. En este momento yo imploro en el nombre de Jesús que tú toques esos corazones. Todos esos corazones, tú los toques. Y que se arrepientan de tal manera que vengan a Jesús. Y allí ellos le digan al Señor: gracias, Jesús, por perdonar mis pecados y por aceptarme como tu Hijo. Padre, en este momento yo hago esta oración por cada uno de los que están aquí, que necesitan arrepentirse de sus pecados, así como un día nos arrepentimos nosotros de nuestros pecados y vinimos a ti. Padre, gracias por este momento. Gracias, gracias, Señor.